En este video mostraremos cómo realizar modelos de nicho ecológico tiempo específicos utilizando el paquete TEN-NR. Los modelos de nicho ecológico tiempo específicos se calibran utilizando información ambiental con una alta resolución y que abarca un periodo mayor que el que se considera normalmente en los modelos de nicho ecológico tradicionales. En la imagen que les muestro, el inciso A se refiere a la modelación tradicional. Observamos la distribución espacial y ambiental de un conjunto de puntos de presencia con diferente temporalidad. La modelación tradicional utiliza capas que abarcan un periodo corto y regularmente representan el promedio de los datos ambientales de los diferentes años. En este ejemplo tenemos 14 puntos de presencia, de los cuales tendríamos que descartar 10, ya que caen fuera del periodo que abarca nuestra información ambiental. Este periodo es 1990 a 2020. Esto nos deja únicamente con 4 puntos de los cuales podríamos obtener información ambiental. Como podemos ver, perdimos una gran cantidad de información. El inciso B muestra el modelado de nicho ecológico tiempo específico. Los modelos de nicho ecológico tiempo específicos nos permiten utilizar capas ambientales con una resolución temporal y que abarcan un periodo mayor. Como podemos observar, tenemos los mismos 14 puntos de presencia de la imagen anterior. A través de la modelación tiempo específica, podemos recuperar la información ambiental de los 14 puntos, ya que las capas ambientales que utilizamos abarcan un periodo mayor y además tienen una resolución temporal. En este caso, tenemos información ambiental específica para los diferentes años dentro del periodo. Tenemos capas para 1910, 1979 y 2014. Por ejemplo, si tenemos dos puntos de presencia en un mismo píxel, podríamos recuperar información ambiental de los diferentes años, ya que tenemos una capa para 1910 y otra para el 2014. A través de los modelos de nicho ecológico tiempo específicos, podemos incluir una mayor cantidad de puntos de presencia, lo cual nos permite recuperar una mayor cantidad de información ambiental y hacer una estimación mejor del nicho ecológico. Ahora ejemplificaremos cómo realizar un modelo de nicho ecológico tiempo específico con el paquete TEN. Antes de iniciar, es importante mencionar que los datos de presencia, así como las capas ambientales tiempo específicas que utilizaremos para correr este ejemplo, ya se encuentran contenidas en el paquete. El primer paso es cargar el paquete. Si aún no lo tenemos instalado, podemos utilizar este par de líneas para instalarlo. Una vez que cargamos el paquete, procederemos a cargar el set de datos. Estos datos corresponden a puntos de presencia de la especie Abronia gramínea con una temporalidad entre 1939 y 2016. Abronia gramínea es un lagarto con una distribución geográfica limitada y endémica a Veracruz y Puebla. Cargamos el set de datos y vemos cómo está estructurado. Como podemos observar, la primera columna corresponde al nombre de la especie. Las columnas 2 y 3 corresponden a las coordenadas de longitud y latitud. La cuarta columna corresponde al año de cada uno de estos datos de presencia y la quinta columna corresponde al DOI de GBIF. Una vez que tenemos nuestros datos de presencia, indicaremos la ruta del directorio en donde se encuentran almacenadas las capas ambientales tiempo específicas que utilizaremos en este modelo. De esta forma podemos ver la ruta y correremos la siguiente línea para explorar los directorios que se encuentran contenidos dentro de la ruta. Como podemos observar, la ruta almacena otros directorios nombrados con las fechas de las capas ambientales. Correremos las siguientes líneas para explorar los archivos formato TIFF dentro de algunos de estos directorios. Como podemos ver, en cada directorio de cada año se encuentran las mismas capas ambientales.
El siguiente paso es utilizar la función spTemporalData para crear un objeto tipo spTemporalModeling. Este objeto nos permitirá trabajar con datos tiempo específicos. Para parametrizar esta función, necesitamos indicar cuál es el objeto que contiene nuestros datos de presencia, así como las columnas que contienen la información de las coordenadas. El argumento spDateBar nos pide indicar la columna que tiene la fecha de cada dato de presencia. Los argumentos ocDateFormat y LayersDateFormat nos solicitan indicar el formato de la fecha de los datos de presencia y las capas ambientales. En este caso, estamos utilizando Y, ya que corresponde a año. Finalmente, los argumentos LayersByDate y LayersExt nos solicitan indicar el directorio en el que se encuentran almacenadas las capas y el formato. Corremos la función. El objeto resultante, llamado ABT, contiene 4 elementos. Para efectos prácticos, exploraremos únicamente el elemento llamado temporalDF. Este contiene los siguientes datos. Podemos observar que las primeras 2 columnas corresponden a las coordenadas de longitud y latitud. La tercera y cuarta columna contienen la temporalidad de cada uno de los puntos de presencia. La quinta columna contiene la ruta en la que se encuentra almacenada las capas ambientales correspondientes al año. El siguiente paso es realizar una limpieza de duplicados espaciales. Esto se logrará a través de la función cleanupByDate. Esta función adelgaza los datos considerando la variable tiempo y también un umbral de distancia. Antes de correr la función, utilizaremos esta línea para ver cuántos puntos de presencia tenemos inicialmente. Corremos la función usando un umbral de distancia de 10/60 y corremos la siguiente línea para ver cuántos datos tenemos finalmente. Esta función también permite limpiar datos duplicados por píxel a la resolución de una máscara raster que proporcionemos. Esta será la máscara raster que utilizaremos. Vemos cómo se ve en el espacio geográfico y corremos la función. Vemos cuántos datos tenemos finalmente y como podemos observar, utilizando una máscara raster que nos permite limpiar duplicados espaciales por píxel, recuperamos una mayor cantidad de puntos de presencia. Incluir la variable temporal en la limpieza de los datos permite recuperar una mayor cantidad de puntos de presencia, ya que algunos puntos pueden estar duplicados espacialmente, pero si pertenecen a fechas diferentes, no se considerarán como duplicados. Como un ejercicio, probaremos cuántos datos obtendríamos a través de una limpieza de duplicados espaciales tradicional. Para esto, utilizaremos la función cleanup y una máscara raster para eliminar duplicados espaciales por píxel. Corremos la función y como podemos observar, la limpieza de duplicados considerando la variable temporal permite recuperar una mayor cantidad de datos, lo que nos permitirá realizar modelos más informativos. El siguiente paso es extraer la información ambiental de los puntos de presencia. Utilizaremos la función xByDate que extrae la información ambiental por año. Esta función también genera sets de datos para entrenamiento y evaluación usando una partición aleatoria con una proporción definida. En esta función, el argumento thisSpecies nos solicita indicar el objeto tipo spTemporalModeling con el que estamos trabajando. En el argumento trainProp indicaremos la proporción para los datos de entrenamiento. Antes de correr la función, correremos esta línea para optimizar el tiempo de trabajo. Corremos la función y esperamos a que finalice. Una vez que finalizó, exploraremos el objeto llamado temporalDF. Como podemos observar, ya tenemos la información ambiental tiempo específica para cada punto de presencia.
Y también tenemos una columna que indica si el punto fue asignado al set de datos de entrenamiento o evaluación. Posteriormente, generaremos un background ambiental. Este es necesario para que el paquete TEM lleve a cabo las pruebas estadísticas ROC y ROC parcial. También es necesario para estimar la prevalencia de la especie en el espacio ambiental. Para generar el background ambiental, se tomarán aleatoriamente 10.000 puntos utilizando como área de calibración una vecindad de 10 píxeles alrededor de cada punto de presencia. Para parametrizar la función, utilizaremos el objeto resultante de la función xByDate, que contiene la información ambiental de los puntos de presencia. El argumento buffer_ngbs nos pide indicar el número de píxeles vecinos para generar el área de calibración. Finalmente, el argumento nbg nos permite indicar el número de puntos que se generarán. Corremos la función y esperamos a que finalice. Una vez que finalizó, continuaremos con el proceso de modelación, no sin antes presentar la función TDF2SWD, que es una abreviación de Temporal Data Frame to Samples with Data. Como sabemos, el paquete TEM usa elipsoides de volumen mínimo para crear modelos de nicho. Sin embargo, sabemos que existen otros algoritmos. Es por esto que el paquete TEM incluye una función que permite exportar los datos tiempo específicos a formato SWD. Este formato puede ser utilizado en otros algoritmos como Maxent. Corremos la función y con la siguiente línea podemos ver cómo está estructurado el formato Samples with Data. Podemos realizar lo mismo con los datos de background ambiental. El siguiente paso en el proceso de modelación es seleccionar las variables ambientales que se usarán para calibrar el modelo. Para esto utilizaremos la función CorrelationFinder, que filtra las variables según un umbral de correlación, lo cual es importante para evitar problemas relacionados a la colinealidad. En esta función, el argumento EnvironmentalData nos solicita indicar cuáles son las variables a analizar. El argumento method nos pide indicar cuál será el método utilizado para estimar la matriz de correlación. El argumento threshold es el umbral que usaremos para determinar que una correlación es alta. Corremos la función y con las siguientes dos líneas podremos observar cuáles fueron las variables seleccionadas. En este punto ya contamos con todo lo necesario para realizar nuestro modelo de nicho ecológico tiempo específico. Tenemos los puntos de presencia limpios, información ambiental tiempo específica, el background y las variables ambientales seleccionadas. Es momento de emplear la función TEMSelection para calibrar los modelos de nicho ecológico tiempo específicos. Esta función utiliza el objeto del background. El argumento OMCriteria nos pide especificar el criterio de tasa de omisión para seleccionar los modelos. El ellipsoid level es la proporción de puntos que serán incluidos en el modelo elipsoide. El argumento parseToFit nos pide indicar el nombre de las variables seleccionadas. El argumento enVars2Fit requiere un vector numérico indicando el número de dimensiones que serán utilizadas para construir los modelos elipsoides. En el argumento proc podemos indicar si queremos que se realice o no la prueba ROC parcial. El argumento number of iteration nos pide indicar el número de iteraciones de la prueba ROC parcial. El argumento parallel nos pide especificar si se ejecutará el proceso de calibración en paralelo. Y finalmente, nCourse es el número de núcleos utilizado durante el proceso. Corremos la función y esperamos a que finalice. Como podemos observar, se generaron un total de 492 modelos, de los cuales solo 14 pasaron los criterios de selección. El objeto resultante, llamado modCell, tiene 5 elementos. Exploraremos únicamente el elemento llamado modStable, que es el elemento que contiene la tabla de resultados del proceso de selección. Como podemos observar,
Esta tabla contiene información detallada de cada uno de los modelos. Observamos que hay una columna con las variables de cada modelo, la tasa de omisión para los datos de entrenamiento y evaluación, los IDs de las presencias que no se predijeron, la prevalencia del background, entre otros. Una vez que tenemos los resultados del proceso de selección, podemos proyectar modelos usando el método Predict. Proyectaremos un modelo usando las capas ambientales correspondientes al año 2016. De esta forma, cargamos las capas y proyectamos el modelo en el espacio ambiental. Ahora proyectaremos el mismo modelo utilizando capas ambientales correspondientes al periodo entre 1970 y 2000. Este es el modelo proyectado. También podemos proyectar el modelo en el espacio geográfico. Correremos las siguientes líneas para proyectar el modelo utilizando capas para el año 2016 y también para el periodo entre 1970 y 2000. Del lado derecho tenemos la proyección utilizando ambas capas. Finalmente, como ejercicio, mostraremos las diferencias entre un modelo de nicho ecológico tradicional y uno tiempo específico. Para el modelo tradicional utilizaremos las capas ambientales correspondientes al periodo entre 1970 y 2000 y el set de datos resultante de la limpieza de duplicados espaciales con el método tradicional. Cargamos las capas y extraemos la información ambiental de los puntos de presencia del set de datos AB1. En esta proyección, el elipsoide rosa representa el modelo de nicho ecológico tiempo específico y el elipsoide verde representa el modelo de nicho ecológico tradicional. Como podemos observar, ambos elipsoides difieren en tamaño y forma, siendo el elipsoide rosa, resultado del modelo de nicho ecológico tiempo específico, mayor. Con esto finalizamos este tutorial, esperando que les haya sido de gran utilidad. Muchas gracias.